hoy de contar con la presencia de nuestro amigo Antonio Perea y de su esposa Isabel Piñar, ambos colegas y compañeros. Y amigos, porque hay que ser muy amigo para venir desde Toledo a Oviedo a dar una charla sobre acción de jactancia. Pero ya demostraste esto de la amistad en otra ocasión, cuando celebramos el 30º aniversario del despacho, que también vino expresamente a aquella fiesta, y de eso estamos muy agradecidos. Pues Antonio Buidas Perea nos viene a hablar hoy de la acción de jactancia, de Alfonso X Sabio, de las partidas y de la aplicación al día de hoy en nuestro derecho. Adelante, Antonio. Pues hombre, lo de la amistad, claro que somos muy amigos, pero vamos, no por venir a la revelación de jactancia. Tú, Ramón, sabes que cuentas conmigo para todo lo que haga falta, y yo sé que yo cuento contigo para todo lo que haga falta. O sea, que es una cuestión que... Pero que quede claro, que quede constancia. Sí, que quede constancia. Y luego las amistades, para que sigan funcionando, hay que cultivarlas. Y cultivar consiste en eso, pues en venir hoy aquí, otra vez que vas a Toledo, o sea, en eso consiste cultivarla. La acción de jactancia. Cuando Ramón me propuso intervenir en un foro como este, tan abierto, tan apasionante, yo lo sigo, no a veces en directo, sino a veces cuando lo cuelgan posteriormente, porque a veces viernes por la mañana tienes actuación judicial o tienes otras reuniones. Pues la verdad es que directamente no dudé en aceptar, lo acepté sobre la marcha. El tema, si no me acuerdo mal, salió en una cena que tuvimos en una reunión de Jurispan en Zaragoza, antes de eso, comentando temas jurídicos. A lo largo de la conversación, pues salió que yo había ejercitado con éxito más de una vez la acción de jactancia, no muchas veces, creo que en mi vida lo he ejercitado 3 veces, 2 con éxito y otra con fracaso también, porque no siempre se ganan las cosas. Lo que estamos en el mundo de lo contencioso, el tema jurídico, no en el plan de hacer dictámenes que siempre están bien y siempre te salen bien, sino cuando estamos llevando a los tribunales sabemos que el éxito siempre es una cosa dudosa y no siempre se gana. A los que nos gusta el derecho, el derecho privado y el derecho adjetivo, el derecho civil y mercantil, no tanto el derecho público, que es el derecho más moderno, pues a veces encontramos instituciones que son una auténtica joya. Yo pertenezco a una familia por rama materna de juristas de muchas generaciones. En mi casa libros de derecho es normal encontrar, no míos, sino que usaron mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, etcétera. A Ramón le enseñé hace poco en Toledo una edición de la novísima recopilación, de la edición de 1723. No tengo la novísima, pues son 6 tomos completos. Tengo los 6, pero en buen estado 5 y uno en muy mal estado. Entre la gente que estamos vinculados al mundo del derecho, la acción de jactancia se oye hablar de ella de vez en cuando. Ahora, cuando vamos a la hora de la verdad, casi nadie la ha utilizado y prácticamente casi nadie sabe lo que es la aplicación práctica al día de hoy de la acción de jactancia. En el fondo es una maravilla escondida dentro de nuestra legislación, que pervive después de 8 siglos, que se dice pronto, 800 años. O sea, que estaba vigente en España 250 años antes de la expulsión de los musulmanes, se dice pronto. Realmente las cosas raras y escasas son las que valoramos, las cosas comunes las valoramos menos, empezando por el oro y los diamantes, porque si fueran vulgares y estuvieran no se valorarían. Las partidas es una obra eclesiástica, una obra jurídica sustancial que tiene un gran valor, que ha tenido un gran valor práctico, pues ha sido derecho supletorio en Castilla hasta el Código Civil y sigue siendo hasta ahora mismo en Cataluña. ¿Las partidas de derecho supletorio? No sé si ahora mismo de la última compilación del derecho civil no, pero hace 10 años era derecho supletorio seguro. Ahora mismo no lo sé porque yo el derecho catalán la verdad es que no lo sé. Realmente yo sí he visto en procedimientos antiguos aplicar, estoy hablando del territorio de derecho común, que es donde es mi zona, las partidas en esos papeles legajos viejos que hay en las casas de los que somos de generaciones juristas. Las partidas nacen durante el reinado de Alfonso X el Sabio, 1252 a 1284, en pleno siglo XIII. Nace cuando se establece la frontera, tanto por él como su padre, con el reino musulmán de Granada, en lo que se ha llamado la frontera, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, frontera que permaneció pacífica más o menos, e inmutable hasta la Reconquista, porque el avance de Castilla hacia el sur lo culmina realmente Alfonso X el Sabio,
ya se toma Murcia, se toma en la zona de Tarifa, en la época de Guzmán el Bueno, Alfonso X el Sabio, y una vez estabilizada la frontera y en cierto modo conseguida la paz con los musulmanes, paz que duró 250 años más o menos, estaba el reino de Castilla, que abarcaba todo lo que era Castilla, que no es la actual Castilla, o sea, Asturias, el País Vasco, Galicia, lo que la Rioja diríamos hoy, las dos Castillas, y la novísima Castilla, que es la Baja Andalucía. El Reino de Granada nunca se llamaba Andalucía, aquella pues se llamaba Andalucía, sino Reino de Granada, que abarcaba las tres provincias clásicas de Almería, Granada y Málaga, y un poquito de Cádiz, un poquito de Jaén, y un poquito de Murcia, y un poquito de Córdoba, y un poquito de Sevilla, la frontera. Entonces ya el rey frena el tema militar y se dedica al tema cultural. Hace su obra literaria y poética, generalmente gallego, las cantigas, que era la lengua culta de aquel momento, o alternativamente hace la gran obra legislativa, las partidas, que hace 1265, que como se dirigen al pueblo, están hechas en el idioma vulgar, que era el castellano. Porque aunque el castellano se viene practicando desde el siglo XI y siglo XII, realmente la practica el vulgo. El gallego hasta Alfonso X el Sabio sigue siendo la lengua. El Código de las Partidas fue declarado expresamente vigente posteriormente y como derecho supletorio de Castilla por el ordenamiento de Alcalá de 1348 y está vigente en los territorios de derecho común como derecho supletorio hasta el Código Civil. De las 7 partidas hay una partida que es la partida tercera, cuyo título es que fabla de la justicia y cómo se ha de facer ordenadamente en cada lugar por palabra de juicio y por obra de fecho para desembargar los pleitos. Es decir, es la partida que regularíamos hoy en día lo que llamamos el derecho procesal. Dentro de esa partida, el título segundo dice del demandador y de las cosas que han de catar antes de que ponga la demanda. Lo que diríamos del ejercicio de las acciones, de las distintas acciones. Y luego está la ley 46, que es la que realmente regula la acción de jactancia, que es que ningún home non debe ser constreñido que faga su demanda, si non quisiere, fueras ende de cosas señaladas, que es donde se regula lo que llamaríamos el principio de disponibilidad de la acción y como excepción la acción de jactancia. O sea, como podemos ver, realmente estamos en el derecho de hoy, derecho procesal, las acciones, el derecho de disposición de la acción, que regula también el Código Civil, como luego, la ley de enjuiciamiento civil, como luego señalaré, y una excepción que es la acción de jactancia. ¿Cuál es el texto literal de la acción de jactancia? Lo voy a leer primero en castellano, tal como está escrito en la partida, y como realmente el castellano antiguo hoy prácticamente no lo entendemos, porque el lenguaje va variando continuamente, es muy vivo, y aunque todo sea castellano no es lo mismo, recordando los que ya tenemos cierta edad, nosotros de niños decíamos siempre alcoba, hoy se dice dormitorio. Nosotros decíamos siempre zaguán o portal, hoy se dice hall, ¿no? Sí, no. Nosotros decíamos alacena, hoy se dice despensa. Y son palabras comunes que todos entendemos, pero que a lo mejor dentro de 100 o 200 años dice alacena, ¿qué será aquello? Bueno, pues decía así, la ley 46. Constreñido non deu ningún home que faga demanda a otro, mas el de su voluntad la due facer siquiera, fuera ende en cosas señaladas, que puedan los juzgadores apremiar según derecho para facerla. Ela, una de ellas es, se va alabando y diciendo contra otro, que es siervo, o le va enfamando, diciendo de otro mal entre los hombres. Cae en tales cosas como estas, o en otras semejantes de ellas, aquel contra quien son dichas puede ir al juez del lugar y pedir que constriña aquel que las diso que faga otra enmienda cual el juzgador entendiere que fuera guisada. E par si ventura fuese rebelde, que non quisiera facer su demanda, después que el juzgador que lo mandase, de manera que aquel nin otro par él non la pueda facer demanda sobre tal razón como esta. E aún obedecimos que si de usase de adelantarse se tornase a decir aquel mal que ante había dicho, que el juzgador que lo debe escarmentar de manera de otro ninguno, non se atreva a enfamar ni decir mal de los hombres torticeramente. Como es lógico, esto prácticamente no se entiende. Vamos, por lo menos cuesta entenderlo. Viéndolo leído sí, porque lo puedes ir traduciendo, pero al oído no.
su traducción al castellano más o menos sería, al castellano moderno: no debe ser constreñido ningún hombre a demandar a otro, pero su voluntad de hacerlo puede hacer lo que quiera. O sea, estamos hablando del principio de libertad de la acción. Fuera de las cosas señaladas que ponen los juzgadores a premiar para que la haga, el principio de excepción a la libertad. Uno de ellos, si se va alabando diciendo contra otro que es siervo, o le va infamando, o diciendo del otro mal ante los hombres, en este caso como este, o en otros semejantes, aquel contra quien son dichos puede ir al juez del lugar y pedir que lo obligue, aquel que las dice, que las haga ante el juzgado. Y si por ventura fuera rebelde y no quisiera hacer su demanda, después que el juzgador lo mandase, que él ni ningún otro puedan hacer demanda sobre el mismo motivo. Y en obedeciendo, que si de adelante volviese a decir mal que había dicho, el juzgador lo debe escarmentar, de manera que nadie se atreva a difamar ni decir mal de los hombres torticeramente. Está claro que aquí ya está, ahora ya sí lo entendemos, que es lo que consiste realmente en la acción de jactancia. Jactarse, en ese lenguaje vulgar, es alardear o decir cosas sin fundamento. El profesor Malaver nos dice, refiriéndose a la acción de jactancia, que desde el punto de vista jurídico es la ostentación pública por el jactancioso de una pretensión jurídica respecto a un tercero, atribuyéndose determinados derechos reales o crediticios, o bien acciones contra el mismo, ocasionando con ello perjuicios materiales y morales al verdadero titular del derecho discutido. Y ya con esta definición nos va acercando a la versión moderna de la acción de jactancia, a lo que va quedando. Ya ese tema de la difamación queda más disimulado, ya no es tanto la difamación como determinados derechos reales o crediticios, que luego veremos al final cómo es la base de la acción de la jactancia en los tiempos modernos. Prieto Castro nos dice respecto a la jactancia que la acción es conciliar al sujeto contra aquel otro que se vanagloria de poseer un derecho obligacional, real o de cualquier clase, en perjuicio del mismo, produciéndole inseguridad y peligro en la esfera jurídica, económica y moral, y está dirigida a obtener la declaración del juez de que se condene al demandado al perpetuo silencio. Como podéis ver, vamos a poco aproximándonos, quitando el tema difamatorio que tenía en su origen, para llegar a un tema exclusivamente patrimonial, que es donde ha acabado la acción de jactancia. En definitiva, si la acción de jactancia prospera, coloca al demandado en la posición de tener que accionar en el plazo que el juez le dé, que suele ser, digo por mi escasa, pero alguna experiencia tengo en esta materia y por las sentencias que he podido ver en otros procedimientos, porque ya cuando tuve el primero me tuve la molestia de empezar a buscar todo lo que había sobre la marcha, que suele ser el plazo de 30 días, aunque habitualmente se piden 15, suele dar a los jueces 13, o condenar al demandado al perpetuo silencio sobre el tema particular que se está discutiendo. Se busca con la acción de jactancia pues la seguridad jurídica, que cese la amenaza que pende sobre el derecho de otro, que acabe con una situación de incertidumbre creada o que pueda crear una tercera persona. Como dice José Antonio Doral en un artículo publicado en La Ley, una acción dirigida, en términos generales, a acallar definitivamente en el asunto debatido a quienes por dichos o hechos expresos o no ponen en duda el derecho ajeno. Es, pues, por tanto, una acción típicamente provocativa o de envite. Es decir, una acción cuya fin primogenio, primordial, es el de invitar, provocar al demandado para que demande, reconvenga, o en su caso, soporte las consecuencias de no hacerlo, las consecuencias de su inactividad. Las llamadas acciones provocativas son una creación, en definitiva, del derecho italiano intermedio, que fueron recibidas en Castilla en la época de los glosadores, alcanzando el rango de ley en la tercera partida, título segundo, ley 46. Hay una curiosa sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de abril de 1994, que nos explica un poco la evolución histórica de la acción de jactancia. Dice: la doctrina clásica incluía entre los supuestos de esta acción de jactancia la perturbación por el acusado de homicidio, cita el autor Bartolo, la atribución de los delitos en detrimento de la República por corruptelas corporales o espirituales que tengan trascendencia pública, el autor Santo Tomás, o la acusación de no ser libre, sui juris, sino siervo, Baldo. Con menor radicalismo también se reconocía como hecho
que puede provocar la acción de jactancia la difamación consistente en mantener que el predio del actor no le es propio, o que éste no se encuentra con colonos o trabajadores para explotarlo, viniendo con ello a ser perturbado en la posesión el propietario, según Bartolo. Pues en definitiva, si vemos la primera parte, es la parte histórica, en la parte final, la del predio, es la que va quedando, como al final llegaremos a la conclusión, de la vigencia de la acción de jactancia. En la Edad Media próxima, en la Baja Edad Media, es cuando se construye, como hemos visto antes en la partida, propiamente la acción de jactancia. ¿Qué tipo de acción? Es una acción declarativa negativa, que se concede al sujeto contra otra persona que se vanagloria de tener un derecho obligacional o real o de cualquier clase sobre los bienes de un tercero, que le produce una inseguridad jurídica a él y a los demás, y un peligro de su propia esfera jurídica de ponerse en duda sus propios derechos. Históricamente tenía también la implicación moral, como menoscabo del derecho, con sus limitaciones al disfrute, al buen nombre, al crédito, al valor, o el atentado contra la honra y la fama. José Carlos López Martínez mantiene que es una pretensión de tipo procesal, mientras que por otro lado Prieto Castro dice que es una acción de pretensión declarativa ordinaria. Evidentemente, en la jurisprudencia en esta materia debía considerarse como una acción provocativa y de condena, porque lo que se discute en el primer grado no es el derecho o no derecho, eso sería el segundo pleito o el motivo de la reconvención. Por tanto, evidentemente es una acción de tipo procesal. El problema si está subsistente o no subsistente no es nuevo. En lo que sí es cierto que ni el Código Civil, ni la ley de 1881, ni la actual ley de 7 de enero del 2000 la recogen, la aluden, ni la designan. La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de febrero del 56, dice que es evidentemente procesal, que su finalidad es tutelar el derecho sustantivo atacado por la jactancia pública y que por su ubicación en la tercera partida, que es la que lleva el enjuiciamiento, es claramente procesal. ¿Qué ha estado vigente la acción de jactancia hasta hoy? Parece claro. La disposición derogatoria del Código Civil, el artículo 1976, nos dice que quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este código y quedarán sin fuerza y vigor, así en su concepto de leyes obligatorias como en el de derecho supletorio. Esta disposición no es aplicable a las leyes que este código declare subsistente. Por tanto, el Código Civil no derogó ni expresa ni tácitamente la acción de jactancia, ya que no es materia sustantiva civil, sino que es materia procesal. Y permaneció por dos motivos: por su no derogación, ni expresa ni tácita, y luego porque la finalidad que tenía de garantía y defensa, como de supuesto excepcional, para preservar de los derechos de las personas que no tienen otra acción. Porque claro, dices el interdicto, sí, pero interdicto hay veces que no puedes presentar un interdicto porque digan que esta finca no es tuya, o porque el vecino diga que tiene derecho de servidumbre sobre ti. Si abre la ventana, sí tienes una acción, la interdictal, pero hay situaciones de incertidumbre que no tenían ello. Su vigencia antes de la ley 2000 no cabe la menor duda, su vigencia y su práctica. Hay multitud de sentencias en la Sala Primera del Supremo que la definen que estaba vigente. 8 de mayo del 84, 6 de junio del 84, de 1884, 6 de junio de 1888, 14 de junio de 1892, 29 de septiembre de 1913, 19 de octubre de 1926, 30 de abril del 33, 2 de marzo del 35, 30 de abril del 35, 22 de febrero del 36, 19 de abril del 54, 19 de mayo del 58, 30 de abril del 60, 8 de abril del 68, 30 de junio del 71, 20 de mayo del 88, 16 de febrero del 88 y alguna más del 90 y tantos. Estamos hablando antes de la ley del 2000, que está evidentemente vigente. Lo que pasa es que con posterioridad a la Constitución, la jurisprudencia ha evolucionado de forma muy restrictiva respecto a la acción de jactancia. Dentro de los ámbitos en que se venía reconociendo la acción de jactancia, esta había cumplido, entre otras, la función de proteger el honor y salir al paso de la difamación.
Pero este aspecto, como consecuencia de que la Constitución recoge en su artículo 18.1 el derecho del honor como un derecho sustancial, en su doble vertiente, como la objetiva, que es la de la fama, y la subjetiva de la autoestima, ha ido regulando una legislación específica que va por otras vías civiles, sustituyendo a la acción de jactancia. En concreto me refiero a la Ley Orgánica de 5 de mayo del 82 sobre la protección al honor, la intimidad y la propia imagen. Como consecuencia de esta ley, toda la parte referente al honor y a la buen nombre y a la fama, los tribunales han dejado de aplicar la acción de jactancia, y cuando alguien lo ha planteado, una jurisprudencia que en principio fue dudosa, pero hoy en día es unánime evidentemente, dice que existiendo una ley específica, debe irse a la ley específica y no a la ley de jactancia. Por eso digo que a partir de la Constitución, uno de los grandes campos de la acción de jactancia, que era el de la defensa del honor y del buen nombre, ha quedado a partir de facto suprimido, aunque no se haya tocado la propia ley en sí. La interpretación está siendo evidentemente muy restrictiva y realmente hoy en día se está reduciendo prácticamente al derecho patrimonial. Es decir, a que alguien se jacte públicamente que otro es su deudor, o que yo tengo derechos sobre el patrimonio del otro, o sobre que el otro sea acreedor obligacional y yo dude ese crédito, y es donde está reduciéndose un poquito el tema. Un poquito, un muchito. Que supone una excepción al principio de disponibilidad de la acción es evidente. La ley, y entramos a partir de la nueva ley procesal civil, la nueva ley procesal civil recoge, como ya recogía la anterior, pero esta vez de forma mucho más específica, en el artículo 19, que está en el libro primero, título primero, capítulo cuarto, el principio de que nadie está obligado a litigar con nadie, el principio de disponibilidad de la acción. Y claro, la acción de jactancia es justo lo contrario, es obligar a una persona bajo pena a litigar, bajo la pena de condenarla al perpetuo silencio. Y esto es lo que ha dado, por otro lado, una serie de problemática. De problemática en el sentido de que hay mucho criterio restrictivo respecto a la aplicación de la ley de jactancia. Un auto de la Sala Primera anterior a esta ley, del 92, decía, un auto de 8 de abril del 90 decía que la acción de jactancia se integraba por un doble elemento. El supuesto de la jactancia, que tenía que ser con matiz de publicidad, y luego la provocación. Pues bien, vamos a ver cómo se aplica hoy en día. La naturaleza de la acción, como he dicho, era la obligación de un hacer positivo, que consiste en intentar imponer la obligación de demandar, o de una obligación alternativamente de un acto negativo, que es el no poder mantener la difamación en el sentido no moral de la palabra, en el sentido jurídico, y por tanto estar condenado al perpetuo silencio. Tiene que haber primero una causa de turbación, una jactancia, determinada por una conducta del demandado, que tiene que ser una conducta de palabra o de obra. Tiene que ser con un requisito de publicidad, que antiguamente no se exigía tanta publicidad, de quien pretende ostentar el derecho, que está grabando el patrimonio del que va a ser actor, del titular del derecho. Y además tiene que producirse, evidentemente, un perjuicio. No basta con decir lo que contrario, tiene que estar uno perjudicado por eso. El tribunal, el órgano judicial, tiene que valorar esos elementos, independientemente también, como es lógico, de la prescripción o la caducidad. Estoy hablando ahora mismo, tiene que valorar que ha habido una turbación, que se ha producido con publicidad, que eso ha causado un perjuicio al que es titular de un derecho, y el que lo demanda, al menos aparentemente, tiene que ser titular de verdad, no real en el sentido de los derechos reales, de ese derecho. Yo, de las sentencias que he visto posteriores al año 2000, puedo decir que casi todas, no todas, reconocen la vigencia. Hablo de las audiencias provinciales porque el Supremo no ha encontrado ninguna. No digo que no la haya, digo que no la ha encontrado, que es distinto. Todas se proclaman básicamente
emitiendo la acción de jactancia. Pero también digo que en todas las que yo he encontrado, al final no aplican la acción de jactancia y dicen no se dan los supuestos de hecho. La acción de jactancia existe, está vigente, reúne una serie de requisitos, pero en este caso concreto no se cumplen los requisitos. Y luego, si he estado analizando las que yo he estado mirando, obviamente no se cumplen los requisitos. O sea, que es que demandaban, pues era por daños al honor, que hemos visto que no, llamaban una acción de jactancia, a cosas que no eran acción de jactancia. Hay sentencias en el campo de lo social, en que realmente prácticamente la unanimidad dice que no cabe la acción de jactancia. En el campo de lo contencioso administrativo, que unas dicen que no cabe la acción de jactancia y las que son de patentes y marcas hacen la referencia a la propia ley, que no sería una acción de jactancia, porque prevé una situación similar a la de patentes y marcas para el que se jacta de tener una patente o marca, pero ya hay una ley, una norma específica, que es la misma acción de jactancia en definitiva, pero una norma específica para el tema de patentes y marcas. Y donde va quedando la vigencia de la acción de jactancia realmente es en el mundo del civil, el mundo de los procedimientos ordinarios civiles. Tengo una sentencia muy reciente, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 4 de marzo del 2011, que proclama evidentemente la vigencia de la acción de jactancia. Y nos dice que en el campo de los derechos reales caben las declaraciones negativas, la acción denegatoria de servidumbre, es el ejemplo más claro. En el terreno de nuestros derechos y obligaciones siguen una tradición netamente romana. Las acciones tienden a afirmación de derecho. Dice, a la afirmación del crédito pretendido. Dice, salvo la acción de jactancia, no conoce nuestro sistema procesal declaraciones negativas, otra que las excepciones, pago, prescripción, etcétera, etcétera. O sea, vemos que está diciendo que la acción de jactancia sigue. Tenemos otra sentencia de la Audiencia de Segovia, de 5 de mayo de 2010, que nos dice que en ningún caso tiene que haberse promovido una acción de jactancia, y se refiere a una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería del año 2005, en que tras hacer un recorrido nos dice que la acción de jactancia está vigente, pero volvemos al tema de siempre, que sin embargo está hoy en día en controversia y que aquí faltan los supuestos de hecho. Digo por lo menos sentencias muy recientes. Hay un pequeño recorrido aquí de sentencias que he buscado yo, en que dicen sí, pero en el caso no, digo posteriores todas, pero ninguna da lugar a la acción de jactancia, todo por faltar los supuestos dichos. Está vigente, pero no se aplica al caso. Tenemos una de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección quinta, de 1 de abril del 2009. Tenemos otra sentencia, también de Zaragoza, de 30 de enero del 2009, en que igualmente nos dice que sí, pero tampoco se dan los supuestos. Otra de la Audiencia Provincial de Valencia, de 26 de noviembre del 2007, en el mismo sentido. No voy a leerlas porque creo que es un rollo leer sentencias. Pero luego tenemos por otro lado las que nos dicen que no a lo social y a lo contencioso administrativo, con la excepción que he hecho anteriormente, excepción de la Ley de Patentes y Marcas, en que dice que sí, pero que se tiene que aplicar por la vía de la Ley de Patentes y Marcas. En definitiva, ¿qué tenemos hoy y qué es lo que se puede aplicar hoy de la ley de jactancia? Pues yo creo que queda reducida exclusivamente al ámbito de los derechos patrimoniales en la vía del derecho civil. ¿Cuándo puedo yo presentar hoy en día una acción de jactancia? Solo en los supuestos de que sobre un bien patrimonial nuestro, generalmente menos obligaciones y más de derechos reales, realmente, alguien se pacte, alguien se jacte con notoriedad, que esa notoriedad nos cause un daño o perjuicio de que él posee derechos sobre ese bien, puede ser totales, o sea, que es el dueño, puede ser parciales, que tienen una servidumbre, o que se jacte de que nosotros no poseemos esos derechos, no somos los dueños, no tenemos la servidumbre. En ese caso no existe ninguna acción propia, porque no caben los interdictos, no cabe la acción declarativa. Si yo soy dueño de una finca, ¿qué acción declarativa decir yo para que soy dueño de la finca si la tengo inscrita allí? Ahí es donde cabe llevarlo. Yo, quizá para explicar el tema de este caso concreto de la acción de jactancia, cómo se podría hacer hoy, cómo hoy está vigente, quizá a lo mejor será que os cuente una acción de jactancia muy famosa que llevé, que creo que es perfectamente aplicable. Fue antes de esta ley, pero vamos, el contenido es lo que quiero aplicar. Había
una hermosa finca con una preciosa iglesia románica que fue desamortizada en la desamortización de Madoz, que fue la que realmente desamortizó los bienes de la iglesia, porque la de Mendizábal tocó muy poquito. Entonces se habla de la desamortización de Mendizábal de 1837, no la de Madoz de 1854, que fue la que realmente produjo la desamortización total, que esa finca salió iglesia, casa palacio, que era el antiguo, bueno, iglesia, convento, claustro y territorio agrícola, que era muy grande, a pública subasta. Y una familia pues fue y la compró en pública subasta y eran los dueños de aquella iglesia. Esa iglesia hubo otra trascendencia. No voy a dar los datos para que no se me identifiquen las partes, ¿no? Porque además creo que no debo dar los datos identificativos. Fue la causante, esa iglesia fue luego la causante de la Ley de Patrimonio Nacional, que se dijo en la época de Don Miguel, creo que es de 1926, la primera Ley de Patrimonio Nacional, porque hubo un famoso periodista norteamericano, supongo que casi todos habéis visto la película Ciudadano Kane, bueno, esencialmente ya era Hearst, el abuelo o padre de Patricia Randolph Hearst, que en un viaje por España pasó por allí, le encantó el claustro, lo compró, lo desmontó por pieza, se lo llevó y lo tiene montado en Florida, y se ha montado en Florida. Bien, como consecuencia de ello, en la época de Don Miguel, pues se dio la Ley de Patrimonio Nacional para que no se repitiera ese ejemplo, que ya no fue el primero, sino hubo otro también por medio, pero este fue el de Terra. Esta familia poseyó pacíficamente aquello, lo vendió, lo compró otro, bien, y llegamos hacia los años 80, 80-90, en que el entonces propietario pues quiere venderlo. El propietario tenía un roce, no respecto a la finca, ni respecto a lo que había sido el convento, que lo había convertido en casa palacio él, sino respecto a la iglesia, donde el cura párroco del lugar se metía, decía misas, etc., incordiaba. Este hombre intentó venderlo. La finca entera con iglesia románica, que en la provincia donde está, es la iglesia románica más grande de esa provincia. Y además una iglesia muy conocida porque aparece en casi todos los sitios. Los libros de románicos, es una iglesia que aparece. Bien, pues resulta que cada vez que iba a venderla, el obispado y el párroco decían que eso era suyo. Y no solamente lo decían, sino que además lo publicaban en una nota en el periódico, con lo cual se asustaban los compradores. Este hombre se había encargado a una agencia de Madrid, pero bueno, la agencia de Madrid, cada vez que traían ahí un comprador, que hay muy poquitos para comprar una finca de 300 hectáreas, con casa palacio y con iglesia, la capacidad económica de la gente yo no la puedo comprar, y creo que la mayoría de los españoles tampoco. Le fracasaba las ventas. Y vino por el despacho, mandado por un compañero de la provincia donde estaba, y le mandó, en cierto modo, con un criterio erróneo, como la parte contraria decía, este sabe de cosas eclesiásticas por mí, que sí sé. Yo le dije, sí, pero esto no es un tema de derecho canónico, esto es un tema de nación civil. Bueno, pero usted esto me lo puede estudiar. Pues lo estudié. Y llegué a la conclusión que había que presentar la acción de jactancia. Pues se van los supuestos básicos. Un señor que tiene un bien inscrito en el registro de la propiedad, y además con tradición continua de los anteriores, porque ya él lo había comprado, pero se había comprado a los anteriores y así, título no discutido. Segundo, que había unos señores que eran el párroco y el obispo, no eran unos señores vulgares, que cada vez que quería venderlo, decían que era suya. Que además lo decían con tanta publicidad que incluso en el periódico de ámbito regional de su zona, ¿no?, de vez en cuando sacaba una nota para ahuyentar. Y que además, como tenían llaves, decían ahí misas el día que les daba la gana, bodas, bautizos, le destrozaban el jardín, no el cura y el obispo, destrozaban el jardín los invitados de la boda. Los invitados de la boda. Que la rehabilitación la había hecho él y está declarada monumento histórico-artístico. Ya, yo metí mi acción de jactancia. Metí mi acción de jactancia, ¿contra quién? Contra los que estaban perturbando, que eran el párroco. Pues los que se jactaban de tener derecho. No, se jactaban de tener derecho, no, de ser los dueños. De ser los dueños. De ser los dueños. Se jactaban contra el párroco y el obispo, que se defendieron, como es lógico, como gato más arriba. También de verdad que se defendieron mal. Pues defendieron diciendo que el párroco y el obispo, y que, claro, que como todos los castillos son de un marqués, todas las iglesias son del obispo. Más o menos ese fue el argumento supremo, el argumento básico. Y yo, la verdad, que en primera instancia tenía mis miedos. Dije, porque me tocó
sinceramente, una jueza, que ahora ya está en tribunal superior, porque luego la he visto por ahí, pero que estaba recién salida de la oposición, porque este era un pueblín pequeño de una provincia del interior de España, donde van los jueces recién salidos, porque los jueces procuran acercarse, como yo digo, a las grandes capitales en cuanto pueden. En la zona del centro a Madrid, la zona de Cataluña a Barcelona, supongo que preferían estar aquí en Oviedo que no estar en el partido judicial más lejano. Claro, al partido judicial interior lejano siempre va el recién salido. Era jueza de carrera, no interina, pero bueno, pues me pareció una magnífica sentencia, razonando todo esto que acabo de contaros perfectamente, y lo gané. Me recurrieron al obispado, lo gané y lo gané con costes. Al obispado, perdón, el obispado recurrió a la audiencia, fue el obispado quien recurrió a la audiencia, quizá pensando que tenía un peso político, evidentemente los obispados tienen, como regla general, y me lo confirmaron. Dije, ahora iremos al Supremo. Pues no fuimos al Supremo, se aquietaron y les condenaron a demandar dentro de los 30 días. Yo le pedía que reconvinieran discutiendo la propiedad, o que demandaran a los 15 días, si no se condenara al perpetuo silencio. Le dieron 30 días, que era la costumbre, un poco existía, y se le condenó a demandar en 30 días o al perpetuo silencio, y no demandaron. Con lo cual, ya pacíficamente, el dueño pudo vender a un famoso, que el nombre tampoco voy a decir aquí, la iglesia, la finca y el palacio. Y cerró el trato y el hombre pudo tener realizado, lógicamente. A partir de entonces, misa en esa iglesia, por acuerdo entre el nuevo dueño y el párroco, se dice los domingos a las 12, y si quieren hacer una boda, dicen que no, o tienen que pedir permiso expreso y darlo al dueño, porque la iglesia se ha reconocido que es del mismo dueño que la finca. Y es para lo que ha quedado reducido hoy en día la acción de jactancia a tenor de la jurisprudencia moderna. O sea, yo creo que en la jurisprudencia moderna, me refiero teniendo por moderna la que estamos después de la ley del 2000, no porque se haya producido una sentencia respecto a esto, esta sentencia es anterior, sino por decir, cuando dicen, está vigente, pero aquí no se aplica porque no sean estos requisitos, son los mismos requisitos de esa sentencia. O sea, que hoy en día ya todo el tema de la fama, del honor, de la propiedad intelectual, de las patentes y marcas, por estar regulada por leyes especiales, ha quedado fuera. Del ámbito penal, que había quedado ya por fuera hace mucho tiempo, y en el ámbito civil queda reducido hoy en día, como he dicho, a los temas meramente patrimoniales. O sea, siempre y cuando se cumplan los requisitos, como he dicho, ser el actor titular de un derecho aparentemente válido y el otro contradecirlo con publicidad y con perjuicio. Aquí el perjuicio lo acreditamos con las certificaciones de la gente de cambio de compraventa de fincas, que vamos, que nos certificó, compareció y explicó, mire, he comprado a fulanito la carta cruzada, y cuando iba allí no ha comprado porque ha leído del periódico tal que no. Claro, nadie compra una casa para tener un pleito con el párroco y con el obispo. Acreditamos los extremos y por eso. Y creo que hoy en día la acción de jactancia, a efectos prácticos, se ha quedado reducida de ello y no a tus extremos. Bueno, pues esto es lo que yo podía contaros sobre la acción de jactancia, y ahora lo que me gustaría es que me preguntaréis lo que no hayáis entendido. A ver, ayer comentábamos, lo quiero sacar a colación porque después de que describiste pormenosamente los requisitos para la acción de jactancia, sigo pensando que puede estar incluida dentro de eso. Se trata de cuando un banco te pone una lista de morosos en las NEF sin razón para ello. Yo tengo un caso concreto mío personal. Algo de patrimonial tiene, es decir, el banco tiene un crédito contra ti, o cree tener un crédito contra ti, lo publicita mediante, bueno, pues la publicación en las NEF o en estos registros. Las NEF, más clásicos. Te causa un perjuicio y resulta que a lo mejor tú no debes nada. Sí, sí. Entonces, o sea, ya no se trata de una cuestión de honor, que podría serlo también, porque es una cuestión de dinero. O sea, el banco está diciendo que yo le debo un dinero a él. Pero eso... Sí, pero y lo publicita. Pero eso Pero sin embargo, yo no lo debo. es a través de la protección de datos, tienes la posibilidad de decir, de datos, quítame de ahí y por otro lado tienes la por los protección perjuicios causados. al derecho al autor, la intimidad y la propia imagen. No, porque otra cosa, también, él dice, no, porque es que usted me lo debe. Y yo te diría, oiga, si yo se lo debo, demándeme. Mándeme, claro. O
O sea, no es una protección de datos, entiéndeme. O sea, Sí, dice, no, posiblemente claro, dice, es que usted me debe dinero, dice el banco. Oiga, que no le debo dinero. Pero ¿cómo solucionamos el problema? Oiga, demanden usted. Evidentemente, No. aparentemente cumple los requisitos. Claro. Lo que pasa es que hay una cuestión que no es nada jurídica lo que te voy a decir, pero yo no formularía acción de jactancia. Que es, algo hay, que no sé decir ahora, que me parece que esa no prosperaría. Y no sé decirte el porqué, sinceramente, Ramón. O sea, sí, hay una lesión patrimonial. Te están agrediendo a un bien patrimonial tuyo, como es la posibilidad de obtener otros créditos en otros bancos, ¿no? Por ejemplo. Sí, es evidente. ¿No existe una acción específica? Pues hombre, yo creo que la acción específica... Hombre, se me ocurre, por ejemplo, una querella por injuria, pero eso sí que es... No, total, por porque injuria son no. plazos. Yo haría la acción civil derivada de la ley de protección del honor y Del honor nombre. y de los datos. Es que creo que eso se Es debe hacer. por donde se están yendo siempre. Pues he dicho que todo el tema del honor, la fama, Que el te buen quiten nombre... de ahí y Pero que te vamos a ver, indemnicen los daños pero vamos a ver, causados. si es que antes de eso, lo que hay que discutir es si debo o no debo. Hombre, deber te puede decir, te dirá, usted tiene un crédito conmigo, por tanto me debe este dinero. Otra cosa es que hayas cumplido porque en este yo- caso no lo hay. eso es. No, yo a usted no le debo nada. Pues que sí, pero le debo, pues demanden. Pues dígame qué. Que le debo y O que... sea, porque si voy directamente a la demanda por el derecho a hablar, pero no soluciono el problema, porque no se sabe si efectivamente debo o no debo. No se ha pronunciado nadie. Esas listas son No, listas pero sobre a ti lo que todo te de interesa- morosos. Pero a ti lo que te interesa que es que te quiten de la lista o que declaren que no debes. Es que es muy No, diferente. ambas cosas. que le interesa. Por eso yo creo Pero claro, que son dos que cosas podríamos distintas. esperar. Te quiten de la lista. Lo que Vamos a ver, es si de- yo digo que no debo, y el banco dice que debo, pues que me demande. Y si realmente debo, pago. Bien, pero con ese banco tienes algún tipo de crédito ahora vigente o nada. No. Nada de nada. No, sí, Yo tengo en sí, teoría tengo cumple sí, los sí, requisitos, sí, no digo que no, ¿eh? Pero lo tengo hablado con el abogado y está solucionado. Sí. Pero es una cuestión Sí, de ejercicio... Sí, pero es que Pues es lo que dice Antonio, que solamente se soluciona con eso, con temas del honor, de la protección de No, datos. no, pero vuelvo a repetir. Tampoco, pero no solucionas eso. De Sí, acuerdo debes que puede o no ser, Sí, debes. porque te quitan de la lista. Te quitan de la lista y te indemnizan los daños y perjuicios que acredites, aunque sea un daño ¿Qué moral. puedes ir por la protección? Es que desde que se publicó la ley de protección de datos, este tema de la ley de protección de datos, de protección de los derechos del Al honor, honor. era el camino, la acción de jactancia puede derivar. Sí, sí. Por eso he dicho que a partir de la Constitución que da lugar a la ley del 82, ya los tribunales todos estos temas se lo están diciendo que no porque corresponde a la ley del 82. Lo están remitiendo. Claro. Pero digo, se ha ido restringiendo. Luego hay una Que yo estoy hablando del honor, estoy diciendo, usted dice que yo le debo, o sea, que yo no le debo. Te he entendido, pero... No lo digas si no es verdad. Pero vamos a ver. Todos vivimos, vamos todos, yo creo que estamos en esta sala, todos vivimos de los tribunales. Y hay una querencia innata en los jueces a no complicarse la vida. Eso Y a quitarse de encima el muerto. Eso está. Eso está claro, o sea, no sé decir mucho porque luego tienes que ir a los tribunales y se apagan contigo, no se lo dices. Pero es Bueno, una siempre realidad. hay algún juez inquieto. Y lo malo en es estas cosas. pero puede ser que no te toque el inquieto. Claro. Es así al contrario. Entonces eso es lo que tienes que pensar porque luego hay una cosa que se llaman costas, ¿eh? Bueno, pero eso... Yo una pregunta con respecto a la acción de jactancia que le comentaba ayer, ahora me lleva a Es que no te entendí. porque es un asunto que hemos llevado aquí, que lo llevó Pelayo, y lo planteamos por economía procesal vía contencioso administrativa. Esto es una administración pública que reclama la propiedad, es un monte, un antiguo monte que era de De varios Marqués vecinos, Toreno, sí. del Marqués de Toreno, etcétera, y o del Conde de Toreno. Conde de Toreno. Exactamente. Y que tenía un censo enfiteutíco que los vecinos levantan y adquieren, etcétera, y se parcela a nombre de cada uno de los 50 y tantos vecinos, registralmente, escritura, tenemos escritura de propiedad, registro, pum, pum, pum. Hace un tiempo, con el tema este de los catastros, etcétera, etcétera, vienen a catastrar y el catastro pone que ese monte, que es una sierra, una pequeña sierra, ¿de quién es esto? Del ayuntamiento, cataplama, y aparece en el catastro ayuntamiento. A partir de ahí empieza a haber problemas, sobre todo por el tema de la división de las sucesiones, etcétera, etcétera, porque cuando vas a inscribir un bien, si el catastro no está con el mismo titular, pues no te lo inscriben y tienes que empezar a reclamar y todo esto. Pero de aquí que llega el momento de que el ayuntamiento dice, uy, esta superficie tan estupenda que tengo yo aquí adjudicada, la voy a poner para montar molinos eólicos. Y se la ofrece.
a una empresa que instala molinos eólicos que están instalados. No, pero ahí tienes una acción directa, o sea, la acción de gestancia es una acción residual. Por eso cuando fuimos... Tienes la acción reivindicatoria del dominio. Claro. Ahí eso es lo que... Pero ahí era lo que Pelayo y yo comentábamos. Dice, bueno, pues vamos a ir a reivindicar el dominio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice su señor? Y el señor dice, váyanse... A la vía contenciosa, claro. No, Porque... todo lo contrario. Nos remitieron a la nosotros fuimos a la contenciosa. Es que nosotros fuimos a la contenciosa por el tema de la vía de hecho y responsabilidad patrimonial. Oiga, esto es mío, usted me ocupó esto sin expropiar ni nada, pues por economía procesal, eso se consigue muchas veces. El juez dijo que no, cuando otros te dicen que sí, y te vaya a la vía civil. Sí, pero digo, la obligatoria no es relativa de dominio. Es que es algo Pero no, la acción de gestancia es acción residual, es cuando no hay otra acción. Cuando no hay otra acción. Bien, entendido, perfecto. Sí, pero es que en otros temas, es decir, en temas muy similares, yo lo conseguí, es decir, en la vía de hecho digo, vale, usted me lo coge, pero me tuvo que haber expropiado y seguir un procedimiento. Esto es una vía de hecho, da lugar a responsabilidad patrimonial, pues páguenme. Y tuvimos varios que sí, sin problema, el juez decía, vale, esto es una vía de hecho y tienen que pagar y te pagan. Aquí el juez dijo que no, que es una cuestión civil y que reivindique. No es cuestión civil. Porque entiendo que no es cuestión civil. Yo entiendo que no es cuestión civil. No, yo tampoco. Pero mira, vamos a ver, lo de la inseguridad jurídica... Que sea un aspecto residual, es decir, cuando no te queda otra acción, claro, sí, acción residual cuando queda otra. Pero mira, lo de la inseguridad jurídica, que es lo que estáis planteando vosotros, un juez y otro, es una cuestión evidente. Y cada día más. Yo me acordaré siempre de una serie de temas que, vamos, me acuerdo con el tío Antonio, aquí de Saconia. Era un tema a discutir sobre el pago de las plusvalías en compraventas, que eran algo así como 1000 pisos escritos con el mismo contrato, y la cláusula de la plusvalía era muy dudosa, quien pagaba la plusvalía municipal. Entonces dio lugar a eso, pues a unos 100 y pico pleitos, que eran todos iguales, se planteaban en distintos juzgados. Hubo sentencias, pues lógico, contradictorias, estamos hablando de Madrid donde hay muchísimos juzgados. Bueno, pues la audiencia unificará a favor o no. Cayeron en distintas secciones de la audiencia. Bueno, pues no se unificó el criterio. Como digo, hubo 60 que sí y 40 que no. Y eran pleitos idénticos. O sea, quiero decir, idénticos hasta el punto que en el despacho de mi tío se hacían copiando una demanda a otra. Y las respuestas fueron más o menos muy similares, porque como los vecinos se agrupaban en torno a despachos, casi contestaban igualmente. Y la prueba fue similar. Bueno, pues pasa. Hubo en el Tribunal Central de Trabajo 2 sentencias contradictorias de 2 hechos idénticos en el mismo día puestas. Y a lo mejor por la misma sala. No, por la misma sala. Lo que variaba es el ponente. Que variaba es el ponente. La misma sección del Tribunal Central, estoy hablando hacía tiempo, el Tribunal Central, trabajo, en 2 supuestos de hechos idénticos. O sea, 2 trabajadores que nacen el mismo día. Uno era en Huelva y otro era en Orense. Que los 2 entran a trabajar en Renfe en el mismo día. Que se jubilan lógicamente el mismo día. Que reclaman su indemnización los 2 a través de UGT según modelo, que le contesta el INS según modelo, que pone sentencias contradictorias a los 2, no, la misma sentencia a los 2 juzgados, que recurre con el mismo escrito UGT igual, que contesta el INS igual, y en uno revocan y en otro confirman. Y una pregunta en cuanto se le ha publicado una vez lo que acabo de contar, y el presidente de la sala era muy amigo mío y me acerqué a preguntarle y decirle, oye, ¿qué es tu sala? No era el ponente de ninguna de las 2. Dice, pues porque nosotros metemos en el ordenador, cuando acaba el día, la secretaria mete en el ordenador la sentencia, para que no se vea esto, pero como fueron del mismo día, o sea, vamos, que no deliberasteis, que la firmasteis sin leer. Sí. No digo los problemas que puede dar la ejecución de esas sentencias que estima la acción de Santana. Pues mira, puede ser complicado. El perpetuo silencio es complicado, evidentemente. ¿Cómo lo ejecutas? No sé si porque luego a la hora de ejecutar, si el otro no cumpliera, tendrás que ir a un procedimiento a que indemnice, lógicamente. Cabe, y algún autor lo mantiene, aunque yo no lo he visto, y es más, yo pensaba hacerlo de haber continuado el tema en el tema de este pleito que os he comentado, pedir la inscripción del registro, lo cual es muy dudoso porque realmente no, o sea, es muy dudoso, o sea, que se condena y vamos que... ¿El perfecto que dice escribirlo en el registro? Hay un autor, te voy a decir quién es, pero lo tengo por aquí. ¿El registro de la propiedad? ¿Quién es ese? Sí, pero al margen del... Sí, bueno, te voy a decir quién es el que lo mantiene, porque lo he visto y quedé sorprendido, porque yo aquí no te dijo, bueno, yo si con esto se gane, ¿qué te parecería? ¿Qué te parecería? Comentando, dije yo,
pedimos la inscripción a ver por dónde sale, la verdad es que no lo tiene estudiado. Pues José Carlos López Martínez nos dice que no lleva aparejada la ejecución, pero por producir efectos ergaones, las sentencias pueden dar lugar a inscripciones en registros públicos. Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que la única solución lógica cuando un señor incumple el perpetuo silencio es lo que decía la propia instancia, que el juez le constriña, y la única forma es por vía indemnizatoria. Y no puede ser decir que le requiera al juez y le sale un delito de desobediencia. Exactamente, yo creo que es eso. Pues podría ser también, yo no tengo... Si está condenado a callar sobre un tema determinado... Obedezca. Desobediencia a mandatos judiciales. Obedezca y delito, claro. Sí, y bueno, aparte de eso, el juez yo creo que debía llevar aparejada una indemnización. Porque lógicamente sigue causando el perjuicio. Pero en cuanto... Claro. Sí, no, la Judicial Media Civil, al señor juez, requiérale, y cuando hay un requerimiento formal que incumples, pues denuncia al canto o querella al canto. O que el juez deduzca testimonio y de parte al fiscal. Por desobediencia a los mandatos judiciales. Pero también sí la indemnización también, claro, porque el juicio te lo siguen causando. O en vía civil exclusivamente pedir la indemnización. Claro. Cuando a la gente se le toca el bolsillo, la gente es mucho más pacífica. Pero sería una demanda ejecutiva. Somos todos mucho más pacíficos. Sí, ejecutamos. O sea, no los demás, sino también nosotros. No, la demanda ejecutiva sería exclusivamente para que le requiriese. Para que le requiriese. Sí, la indemnización igual tienes que plantear la parte en un procedimiento aparte. En los dos que tengo positivos no tiene necesidad. El otro que se quedó en el perpetuo silencio tranquilamente. Sí, pero que lo normal no sería eso muchas veces, claro. Sí, yo te digo que mi experiencia personal ha sido... Lo que es curioso, sobre todo las que se había visto antes de cuando estudié este tema, que fue muy poco antes de la ley nueva, es que casi todas las acciones de jactancia se habían ejercitado era contra parroquias y obispos. Sí. ¿Ah, sí? Había mucho, el 50%. Mira, recuerdo que contra el obispo contra la mitra de Gerona, como ponía, había 5 o 6 sentencias de las que encontré en los años 80 y 70 contra el bisbe de Gerona. Contra la que yo ejercité, esta que os he comentado, que fue contra otro obispo, ¿no? Es decir, de que provincia, para no identificar la finca y las partes, porque tuvo cierta trascendencia que sería identificable en cuanto para quien estudiara el tema. Y contra y algunas sueltas contra algún que otro obispo no hay tantas procedimientos. Claro. Contra obispos, sobre todo de Castilla y León, de la zona de Castilla y León. Porque piensan que las iglesias son no, suyas. Sí, porque es donde se daba la desamortización, realmente. La desamortización de los bienes eclesiásticos, hombre, sí afectó a toda España, pero realmente la Catedral de Toledo, sí, tenía muchos bienes y fueron muchos desafectados. Pero luego no dieron lugar a conflicto. No, aquí tenemos un asunto en este momento candente. Sí, en Oviedo. En La Vega, sí. En Oviedo tenemos una fábrica de armas de La Vega, sí. Que es un solar que son 120.000 metros cuadrados, son 12 hectáreas. Sí. Fábrica de armas, ¿eh? Sí, la fábrica de armas de Toledo me acuerdo perfectamente también de ella. Es de la misma época. Hoy es Santa Bárbara. Sí, ayer también en Santa Bárbara. Y es una empresa americana. Sí. General Dynamics. General Dynamics, exactamente. Bueno, pues cuando la fábrica de armas se instala allí, desalojan al convento de las monjas de La Vega. Pero vía expropiación no había... No, nada. Hay expropiación, no hay nada. No hay ningún documento. A las monjas que quedaban ahí las metieron en el convento de las Pelayas, son monjas de clausura. Entonces se las llevaron por la vía del hecho. Exactamente. No, por vía de hecho seguro que no, estamos de siempre. Y pusieron la fábrica de armas. La fábrica de armas ahora se va a desmontar, porque van a trasladar, en principio, todas las máquinas y los trabajadores a la fábrica de armas de Trubia. Sí. Y el otro día sale en la prensa, no sé si lo visteis, que las Pelayas reclaman. Dicen, oiga, que eso es nuestro. Y lo quiero para nosotros y luego lo donaremos a Oviedo, al Ayuntamiento de Oviedo, para que haga un parque. Vamos a ver. Entonces, sí, vamos a ver. Sí, expropiación, sí. Bueno, no, pero el Ministerio de Defensa dice que es de ellos. No, pero el Ministerio de Defensa también decía que era de ellos, en Toledo, los terrenos de la fábrica de armas, y unos han sido de ellos y otros no. Yo llevaba ese pleito contra el Ministerio de Defensa. Compraron un trozo y de otros apropiaron. 1850. De desamortización. No cabe un capión, ¿eh? No, desamortización. 1854. No consta de desamortizado. Sí, pero en 1850... Yo creo que sí se amortizó, solo que luego... Si es desamortizado... Tuvieron al parecer posibilidad de volver,
pero hay una maniobra, no sé si fue municipal, que el ayuntamiento dijo, bueno, pues si es lo doy desamortización, para el Estado, no cabe la fábrica de armas, recuperación. y ellas no pudieron volver. A lo mejor Para mí ellas que el tema tienen fue algún ese. documento o algo que no han sacado. Vamos a ver. No, no hay nada. Si nadie les interrumpió en No. la propiedad... Vamos a ver, si es expropiación, tienen derecho a volver, y si es desamortización, no tienen derecho a volver. En la nueva ley de expropiación, Pero si no hubo ni una cosa ni otra. la nueva ley de expropiación ha quitado el derecho de reversión, Que antes había, claro. que ha estado vigente hasta la nueva ley. La ley de expropiación vigente hasta hace muy poco daba lugar al derecho de reversión, que ha dado lugar a muchísimos problemas, muchísimos problemas económicos para el Estado. Cuando el bien no se aplicaba a ese fin o se cambiaba la finalidad expropiatoria, había un derecho de reversión, reactualizando el precio, se pagaba en su día, pero al final muy barato, porque claro, el tema del canal de Isabel II en Madrid, los terrenos que expropió y ahora ha sacado fuera, yo no llevo ninguno de esos temas, pues claro, primero eran terrenos rústicos, ahora está el centro de Madrid, y aunque actualices el dinero que pagaron por la expropiación, el precio es ridículo. La nueva ley para quitar eso lo ha quitado ya. Pero vamos, los bienes procedentes de la desamortización, eso sí lleva ya más temas, no tienen derecho de reversión. Ninguno. O sea, si viene de la desamortización no hay derecho de reversión. Como no conozco de dónde viene, no te puedo dar un criterio. Pero si es de expropiación es que sí, si es de desamortización es que no. ¿Y si no hay nada? Y si no hay nada es que no puede. Que se metió ahí en la Algo plaza. hay. No, si no hay nada, pues lo dice Antonio. Pues si no hay nada, echar su capido. Claro. Si no hay nada, echar su Claro, hay capido. problemas de transcurso del tiempo. Que... No, pero el problema del tiempo, si hubiera sido expropiación, no pasa el ¿Pero tiempo. han estado en concepto de dueños o No, pero ahí está el concepto de dueño. 30 ¿no? años, Es decir, claro. yo creo que es su capido. Vamos a ver, si no hay nada, es su capido. Son más de 30 años a que lo haya tenido. O sea, ¿Alguna cosa más? nada, lo que vosotros mandéis. Pues damos por terminada la charla, que además coincide que es el broche de oro del curso actual del seminario Gerardo Turiel. Es la última charla que tenemos. Pues nada, que ilusión haber tenido el honor. Además tenemos aquí presente a la viuda de Gerardo Turiel, Carmen Mestre, que va a venir a